15, en el examen número 1, que es el 24 de este mes, va a entrar el capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar, vamos a continuar en lo que estábamos ayer, ¿verdad? Haciendo ejercicios sobre lo que es la ley de Ampère. Vamos a ver este problema es del libro, es el problema 5. Bien, el problema tiene que ver con una hoja de corriente plana e infinita que coincide con el plano XY. Es una corriente plana, ¿verdad? La densidad de corriente superficial tiene dirección en Y positivo. Es igual a K en la dirección de Y positivo. Esta es corriente superficial. Siendo K una constante, ¿verdad? Un alambre muy largo que conduce una corriente I y es paralelo al eje Y, intersecta al eje Z positivo a una distancia D del origen. Encuentre la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre. Fíjense que otra vez en este ejercicio me preguntan la fuerza por unidad de longitud porque los sistemas son infinitos, tanto el plano como el alambre. Bien, vamos a ver. Tenemos un plano, ¿verdad? Que coincide con el plano XY. El plano es infinito y transporta una corriente superficial en la dirección de Y positivo, como pueden ver aquí en la figura. Hay un alambre que intersecta al eje Z. O sea, tenemos un plano y un alambre. Vamos a calcular la fuerza que ejerce el plano sobre el alambre. ¿Estamos? O sea, voy a calcular fuerza por unidad de longitud. O sea, una pequeña longitud del alambre. Siempre que nos pidan esto, es porque el sistema no se puede integrar. O sea, eso diverge. Bueno, entonces, como ven, el plano y el alambre son paralelos y ambos son infinitos. La corriente sobre el alambre también va en la dirección de Y positivo, de manera que la fuerza va a ser de atracción, ¿verdad? Al alambre le llamamos C y al plano le llamamos S'. Aquí fíjense bien. Bueno, este dibujo que hice aquí está de más, ¿verdad? Es para que ustedes vean que siempre que tenemos una corriente superficial K, se define un elemento de línea de ds y un vector perpendicular T unitario. En este caso, pues, T unitario va en la misma dirección de K. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta es mi corriente superficial, jóvenes. Yo quiero calcular la fuerza con la ley de Ampère. Fíjense bien en la figura. En la figura, nosotros lo que hacemos es localizar desde el origen, el cual colocamos en el plano, localizamos un pequeño elemento de superficie del plano con R', y con el vector R localizamos un pequeño elemento de corriente. O sea, el elemento de corriente I de ds corresponde a el alambre, elemento de corriente, y R' localiza el elemento de corriente, pero superficial, de K D de A'. ¿Estamos? K D de A'. Fíjense los elementos de corriente, jóvenes. El elemento de corriente filamental, el vector de ds, y la corriente I, que es un escalar. En el elemento de corriente superficial, K es vector y dA es escalar. Tienen que saber identificar quién es el vector y quién es el escalar. ¿De acuerdo? Vector, escalar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es plantear los vectores. El alambre se encuentra a una distancia D con respecto al plano, corta al eje Z. ¿Estamos? Y es paralelo al eje Y. El alambre es paralelo al eje Y. Bien, entonces vamos a ver. Lo que hacemos ahora es los vectores. Miren, esta parte es muy importante porque esta parte, si la tenemos mal, pues nos va a salir malo todo. R, el vector que localiza al elemento I, el elemento de corriente I de ds, que no está primado porque es el alambre, es Y en la dirección de Y positivo más D en la dirección Z positivo. Y R' es X' en la dirección de X positivo más Y' en la dirección de Y.
El vector R de posición relativa lo obtengo restando. Vamos a ver. No sé si les queda claro de dónde salen estos vectores. ¿Por qué son así? Este problema nosotros lo podemos trabajar en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Porque tenemos un plano que es cuadrado y tenemos una corriente recta. Tenemos figuras geométricas que tienen lados rectos. Por eso podemos usar coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense bien. El vector R' está en el plano XY. Por lo tanto, tiene componente X' en la dirección de X más Y' en la dirección de Y. Y el vector R que localiza al elemento filamental de corriente tiene componente solamente Y Z, no tiene componente X, porque el alambre es paralelo al eje Y. No tiene componente X. ¿Cuál es la componente Y? Y en la dirección de Y más D en la dirección Z, porque está a una altura D en el eje Z. Aquí, jóvenes, vamos a ver, ¿quiénes son variables aquí? Las variables son X', Y' y Y. D es una constante. De manera que, vamos a ver, ¿tiene sentido esto? Sí, ¿verdad? Estas son las variables, miren, X', Y' y Y. Nosotros el plano lo vamos a integrar en X' y Y', desde menos infinito a más infinito. Y vamos a integrar el alambre en Y, desde menos infinito a más infinito. Esas son mis variables de integración. Recuerden que nosotros vamos a integrar un plano, una superficie y una línea. La integral de superficie es una integral doble en X' y Y', y la integral de línea es en Y. Son tres integraciones. ¿Estamos? Sí, Lick. Bien, entonces, quien ejerce la fuerza aquí es el plano sobre el alambre. De manera que en la ley de Ampère, tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? En la ley de Ampère, que lo que va en paréntesis es lo que está primado, son las coordenadas del plano. Entonces, el vector R, jóvenes, quedaría de esta forma. Miren, la magnitud del vector R. Aparecen X', Y' y Y. D es una constante. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. De acuerdo con la ley de Ampère, esta sería la integral que yo voy a resolver. Un plano y una línea, miren, son tres integrales. Entre paréntesis, colocamos el elemento superficial de corriente, K por D de A, miren. ¿Por qué? Porque eso corresponde al plano que está primado, cruz R, y el elemento I de S corresponde al alambre, sobre quien se va a ejercer la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, nunca olvidemos cambiar este R unitario, miren, por R sobre R. Bueno, entonces, aquí vamos a ver, planteamos los elementos de corriente, ¿verdad? Vamos a ver, para plantear los elementos de corriente necesito escribir DDS y DDA en coordenadas cartesianas. K por DDA, que es el elemento superficial, sería K, K' en la dirección de Y, por DDX', DDY'. Y DDS sería I, DDY en la dirección de Y unitario. O sea, aquí es donde aparecen, miren, aquí es donde en los elementos de corriente es donde aparecen las variables de integración. ¿Cuántas integrales voy a hacer? Voy a hacer tres, ¿verdad? Una para X', una para Y' y una para Y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer ahora los productos vectoriales. Estos. Primero el que está entre paréntesis y por último con el elemento filamental. Entonces, hacemos primero lo que está entre paréntesis. Miren, este producto. Este producto. Entonces sustituyo. ¿Quién es K por D de A'? Es esto. Cruz el vector R, que es todo esto. Hacemos
la operación. Hacemos la operación. Y cruz X, como ven acá, Y cruz X, Y cruz Y es 0, ni siquiera lo pongo aquí, esto se anula. Y Y cruz Z, aquí está, miren, Y cruz Z. Y cruz X me da Z positivo. Y cruz Z me da X positivo. Ahora vamos con el siguiente producto vectorial. Y de S cruz, lo que está en paréntesis, ¿verdad? Que ya lo obtuvimos aquí, ¿ve? Entonces hacemos ese producto, como pueden ver. Y cruz Z y Y cruz X. Y cruz Z es X positivo y Y cruz X es Z positivo. Z negativo, quiero decir, aquí aparece el signo menos. ¿Estamos? Bien, jóvenes, entonces, vamos a ver. Ya tenemos el integrando, miren. Esto es todo lo que va en el integrando, ¿eh? Aparecen mis variables. Miren, ¿cuántas integrales son? Son dos integrales, una componente X y una componente Z. X y Z. Son dos integrales las que voy a hacer, claro, pero cada integral son tres. Son dos componentes y cada componente tiene tres integrales. Una para X', una para Y' y una para Y. ¿Estamos? Fíjense bien, jóvenes. Aquí por simetría, nosotros podemos deducir que la componente Z va a ser 0. Toda esta componente Z va a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo me baso en la figura, la simetría que tiene, la corriente, el alambre es paralelo al eje y paralelo al plano. Entonces, la fuerza del plano sobre el alambre va a estar dirigida en la dirección de, quiero decir más bien en Z, ¿verdad? La componente que se hace 0 ahí es la Y. Va a estar dirigida en menos Z. La componente de fuerza en Y va a ser 0. No sé si les queda claro. Tanto en X como Y no va a haber fuerza, jóvenes. Tanto en X como Y no va a haber fuerza. Fuerza solo va a haber en Z, en menos Z. ¿Por qué? Porque las corrientes son paralelas. O sea que de estas dos integrales que tengo aquí, tengo una componente X, miren, y una componente Z. La componente X es la que va a ser 0. Esta. ¿Estamos? Entonces, vamos a resolver las integrales. Son dos integrales, ¿verdad? Resolvamos la componente Z. Fíjense bien, la integral en X es 0, ¿verdad? Ya que es una función impar. Bueno, aquí mismo lo podemos deducir, ¿verdad? Ustedes recordarán, ¿verdad? Que cuando una función es impar y el intervalo es simétrico, la integral se hace 0. El intervalo de integración es simétrico. Fíjense bien. Si ustedes integran, ya sea en X', Y' o Y, las integrales son desde menos infinito hasta más infinito, las tres integrales. Todos los límites van de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque el plano es infinito y el alambre es infinito. Entonces, este intervalo de integración es simétrico. Y la función que aparece aquí es impar. Fíjense bien, X', ¿eh? O sea, X' es la que hace 0 la integral. Porque X', jóvenes, claro, entre el denominador, que es todo esto, ¿verdad? Pero esta función que aparece en el numerador, que es X', es impar. Es impar, ¿verdad? Entonces, es impar y el intervalo es simétrico, esto se hace 0 cuando integran en X'. ¿Estamos? Ahora, cuando ustedes van a integrar la componente Z, aquí, no hay, aquí la función no es impar. Fíjense bien, esto que aparece aquí, jóvenes, ¿ve? Esto es constante. La corriente I que aparece ahí, K y D son constantes. Aquí es donde está el problema. Miren que aparece esa X', esa X' es variable y es una función impar.
Estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, no hay necesidad de que integremos en X, porque la función es impar, entonces eso anula toda la integral. Vamos a hacer solo la integral en Z, y estamos seguros de que esta integral no va a ser 0. ¿Estamos? Esta integral no se va a hacer 0. Fíjense bien, solo tomamos la componente Z. Aquí hacemos algo, miren, algo importante que hacemos aquí. Vamos a realizar la integración sobre el plano. Estas dos integrales que tengo aquí son sobre el plano desde menos infinito a más infinito, tanto en X' como Y'. Todo lo que está primado corresponde al plano y lo que no está primado corresponde al alambre. Esta integral en el alambre, desde menos infinito a más infinito, esta integral diverge, no la vamos a poder hacer. La integral sobre el plano sí la vamos a poder hacer. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Integramos en el plano. Es una integral doble. Aquí el orden no importa. Pueden integrar primero en X o primero en Y. Vamos a integrar primero en Y. Tenemos esta integral en Y, miren, Y'. Aquí D es una constante y X' se mantiene constante. Para hacer la integración en Y, hacemos un pequeño cambio variable, ¿verdad? Hacemos esto. U igual a Y menos Y'. D de U igual a menos D de Y. Y A cuadrado lo hacemos X' cuadrado más D cuadrado, para no ir escribiendo todo eso. Entonces me queda esta integral, miren, que ustedes la pueden ver en las tablas. Esta integral, como ustedes pueden ver, aparece un montón de veces y el resultado es 2 sobre A cuadrado. Aquí le pueden dar vuelta a los límites, miren, de integración, ¿verdad? Pueden colocar eso así, ¿ve? Darle vuelta a los límites, perdón, de integración y colocar positivo el d de u. Bueno, entonces, jóvenes, recordemos que A cuadrado es X' cuadrado más D cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ahora hacemos la integración en X'. Sustituyo esto aquí, ¿verdad? Integramos en X. Esta integral también la pueden ver en las tablas. Desde menos infinito a más infinito. ¿Estamos? El resultado es 2pi sobre D, donde D es la distancia del plano al alambre. Entonces, jóvenes, ya integramos en el plano. El resultado es 2pi sobre D. Como ven, esas dos integrales, ¿verdad?, se reducen a 2pi sobre D. Entonces, lo que me queda ahora es integrar para el alambre. Lo que pasa es que esa integral, como les decía, esta integral no se puede resolver. Por eso es que me piden a mí la fuerza sobre la fuerza por unidad de longitud. Vamos a escribir esto como una ecuación diferencial. ¿Estamos? Porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, fíjense bien, lo que se hace es esto, ¿eh? Aquí ya no podemos continuar. Ya no podemos continuar. Entonces, esta integral de d de y, esto lo vamos a expresar así como les decía, como una ecuación diferencial. Vamos a poner d de f con respecto a d de y. Si ustedes, vamos a ver, si ustedes resuelven esta ecuación diferencial por separación de variable y la integran desde menos infinito a más infinito, pues van a obtener esto. ¿Estamos? O sea que este es el resultado final. Como ven, la fuerza por unidad de longitud, que es esto, Newton sobre metro, va dirigida en la dirección de menos z, como habíamos dicho, ¿verdad? Porque las corrientes son paralelas. La fuerza es de atracción. Bien,
¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces, el resultado final es este. Y ya no hay nada más que hacer. La fuerza es de atracción. Esto representa fuerza por unidad de longitud, tiene unidades de Newton sobre metro. O sea que en realidad esto no es una fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Bien, todo cambiaría, en este problema, todo cambiaría si la corriente no fuera infinita. Por ejemplo, si ese alambre, jóvenes, si ese alambre fuera de tamaño finito, por ejemplo, tuviera una longitud L, ¿qué pasaría si el alambre tuviera longitud L y el plano fuese infinito siempre? Ahí sí podríamos resolver el problema, porque integraríamos para el alambre, integraríamos en d de y, desde menos L medios hasta L medios. Ya podríamos resolver el problema completamente. Bien, entonces, si no hay preguntas, podemos seguir. Sí, Lick. Bueno, entonces, bien, jóvenes, voy a empezar un nuevo tema el día de hoy, lo que es la inducción magnética. Fíjense, este capítulo es un poco más largo, pero es muy importante porque en este capítulo vamos a estudiar lo que es el campo magnético. Vamos a definir el campo magnético, que todavía no lo hemos definido, ¿verdad? Hemos estado hablando de corriente y de la ley de Ampère, de fuerza, de corrientes y de fuerza, pero no hemos definido el campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el campo magnético. Bien, que se le llama inducción magnética, en realidad no se le llama campo magnético, sino inducción magnética, porque campo magnético se le llama a un campo que vamos a ver más adelante, que es el campo H. A este campo se le llama campo magnético. De manera que el campo que vamos a definir hoy es el campo de inducción magnética que, bueno, comúnmente se le dice también campo magnético, ¿verdad? Pero el nombre más correcto es inducción, campo de inducción. Entonces, nosotros jóvenes vamos a seguir aquí el mismo programa que seguíamos en 321. ¿Se acuerdan ustedes que en 321 primero se definía la fuerza eléctrica y a partir de la fuerza eléctrica se definía el campo eléctrico? O sea, se hacía esto, que la fuerza era carga por campo. Entonces, aquí nosotros tenemos la ley de Ampère, que es esta, miren, que es la ley de fuerza entre corrientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a expresar esta ley de Ampère de otra manera, de tal forma que nos permita introducir un nuevo campo vectorial. Entonces, aquí escribimos esta expresión así, miren, entre paréntesis, fíjense lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es a lo que vamos a denominar campo de inducción magnética. Y le vamos a llamar campo B. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bastante sencillo, ¿verdad? La definición de este campo magnético. Partimos de la ley de Ampère, la fuerza entre corrientes, introducimos esa nueva cantidad llamada campo de inducción magnética. Ahora, ese campo de inducción magnética, como ven ustedes, depende de las cantidades que están primadas, o sea, la fuente. Nosotros a lo que está primado le llamamos la fuente. ¿La fuente de qué? Del campo magnético. De manera que una corriente, este elemento de corriente, va a ser la fuente del campo magnético. Y ese elemento de corriente, jóvenes, es un vector. Esto es un vector. La fuente de campo eléctrico son escalares, ¿verdad? Son las cargas. Y la fuente de un campo magnético son vectores, que son corrientes. Entonces,
Esta es la definición, ¿verdad? De lo que es el campo de inducción magnética. ¿Estamos? Que se conoce también como la ley de Biot-Savart. Así es conocida también. Esto vale la pena que ustedes se lo aprendan, ¿verdad? Esta definición. Esto también, jóvenes, aplica para corrientes superficiales y volumétricas, no solo para corrientes filamentales, perdón. También se aplica para cualquier, puede ser una corriente superficial, un elemento superficial, o puede ser un elemento de corriente volumétrico también. ¿Estamos? Bueno, entonces, una vez que tenemos definido ese campo de inducción, nosotros ya podemos resolver problemas de manera más sencilla, porque ese campo lo que nos va a hacer es facilitar el trabajo. O sea, fíjense bien, nosotros tenemos la misma ley de Ampère, miren, la fuerza entre circuitos sigue siendo la misma ley de Ampère, lo único que en términos de el campo de inducción. O sea que ahora la ley de Ampère se escribe así, ¿ve? De una manera mucho más sencilla. ¿Estamos? Bien, entonces, la idea es que aquí primero vamos a calcular el campo magnético y por último vamos a realizar este integral. O sea, el campo vectorial B definido recibe el nombre de inducción magnética. También se le llama densidad de flujo magnético o también se le puede llamar la ley de Biot-Savart. Podemos hacer una analogía con el caso eléctrico, como les estaba platicando. Fíjense bien. En el caso eléctrico tenemos la ley de Coulomb, que es la ley de fuerza entre cargas. Esta es la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. ¿Cómo se define el campo eléctrico? Simplemente factorizando la carga Q. Y entre paréntesis se deja lo que es la carga prima, que es la fuente de campo eléctrico. Eso que está entre paréntesis se define como E, el campo eléctrico. Entonces, la fuerza entre cargas me queda en función del campo eléctrico, carga por campo. De igual manera hicimos con el campo magnético. En vez de la ley de Coulomb, tenemos la ley de Ampère. A partir de la ley de Ampère yo definí el campo de inducción magnética. ¿De acuerdo? Aquí la diferencia es notable, ¿verdad? El campo eléctrico tiene una fuente que es la carga, es un escalar. Y el campo magnético B tiene una fuente, que es un elemento de corriente, y el cual es un vector. ¿De acuerdo? Es un vector, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para el campo magnético B, tenemos que su unidad es el newton sobre amperio por metro. A eso se le conoce como Tesla. La unidad de inducción magnética es el Tesla, o también se puede escribir como Weber sobre metro cuadrado. Pero nosotros vamos a usar la unidad de Tesla, ¿verdad? Esa es la unidad del sistema internacional. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo más de un circuito fuente? En ese caso yo utilizo principio de superposición. Lo que vamos a hacer es sumar la inducción producida por todos los circuitos para obtener la inducción total. ¿Estamos? Entonces, la fuerza sobre un elemento IDDS se va a calcular de esta manera. Miren, aquí es el diferencial de fuerza. Si ustedes integran esto, obtendrían la fuerza total. ¿Estamos? Bien, jóvenes. El magnetismo es más complicado que la electricidad, ¿verdad? Porque como ustedes ven, todas las expresiones se complican más. Para calcular una fuerza, primero hay que calcular campo magnético y después hay que hacer un producto cruz con un elemento de corriente y por último se integra para poder obtener fuerza. O sea que aquí ya las cosas son un poquito más complejas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el campo magnético. Vamos a hablar sobre el significado físico. Vamos a comenzar con el tema más fácil de todo, ¿verdad? Que es la corriente filamental. Una corriente filamental, un alambre.
Para poder entender esto es mejor con una corriente filamental. Ustedes ven que aquí tengo un alambre por el cual circula una corriente en esta dirección, ¿verdad? Y entonces, nosotros, cuando vamos a dibujar las líneas de campo magnético, nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Yo voy a colocar, jóvenes, la idea es, el pulgar de la mano derecha siempre lo voy a colocar en la dirección de la corriente y los 4 dedos de la mano derecha van a enrollarse indicándome la dirección de el campo B. Fíjense la diferencia con el campo eléctrico. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que para el campo eléctrico no usábamos la regla de la mano derecha. Para el campo eléctrico usábamos la convención de que si la carga era positiva, las líneas se alejaban de la carga, y si la carga era negativa, las líneas convergen a la carga. Pero ¿qué pasa en el campo magnético? Cuando yo voy a dibujar las líneas de campo magnético, tengo que usar la regla de la mano derecha. Entonces ustedes colocan su pulgar en dirección de la corriente y sus 4 dedos van a ir en la dirección de el campo magnético. Este campo magnético, como ven ustedes, si lo vemos en 3 dimensiones, serían cilindros concéntricos con el alambre. Cilindros imaginarios, porque las líneas de campo son imaginarias, perdón. Cilindros imaginarios concéntricos con el alambre. Esas no son líneas de campo magnético, ¿verdad? Porque las líneas, bueno, en el caso eléctrico son líneas que nacen en una carga y se mueren en el infinito. Pero fíjense que en el campo magnético las líneas son cerradas. Son círculos, son cerradas. Esa es una característica muy importante del campo magnético, que las líneas se cierran. Nunca vamos a tener un campo magnético con líneas abiertas. Siempre se van a cerrar. Van a formar esas vueltas, ¿verdad? Que ustedes pueden ver ahí. Como pueden ver, aquí tienen una mejor imagen. Miren. Fíjense la mano derecha. Aquí tenemos la mano derecha. Miren, el pulgar apuntando en la dirección de la corriente en este alambre. Y los 4 dedos de la mano derecha van indicando la dirección del campo magnético. ¿Estamos? Son líneas cerradas. Ahora bien, ¿para qué me va a servir el campo magnético? El campo magnético me va a servir para calcular fuerza magnética. O sea, el alambre 1 aquí es I', es la fuente del campo magnético, ¿verdad? Es la fuente del campo magnético. ¿De acuerdo? Tengo otro alambre, el alambre 2, miren. Alambre 1, alambre 2. Entonces, si yo calculo un campo magnético, es porque voy a calcular una fuerza magnética con ese campo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la fórmula, la ley de Ampère. I DDS cruz B. Así, miren. Donde B es el campo producido por el alambre I', es la fuente. Entonces yo calculo el campo magnético producido por el alambre I' en la posición del alambre 2. El campo magnético estaría entrando a la pantalla por la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense bien, jóvenes, la fuerza es un producto cruz I DDS cruz B. Este producto cruz, miren, I DDS es un elemento de corriente, jóvenes, en el alambre 2. Esto es I DDS. Si ustedes hacen el producto cruz con la regla a la mano derecha I DDS cruz B, agarran con sus 4 dedos al elemento IDDS y lo doblan en torno a B, ¿hacia dónde va el pulgar? El pulgar estaría apuntando en la dirección de la fuerza. La fuerza es de atracción. No sé si les queda clara la idea, jóvenes.
Bueno, en magnetismo, la regla de la mano derecha va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Tanto para dibujar las líneas de campo magnético como para calcular la fuerza magnética. O sea que aquí empleamos la regla de la mano derecha para dibujar las líneas de campo magnético y también para calcular la dirección de la fuerza magnética. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahora no. Bien, entonces no sé si eh, queda claro para qué me va a servir un campo magnético. Los campos son invisibles, ¿verdad? Los campos son invisibles, tanto el campo eléctrico como magnético. La forma de detectar la presencia de los campos invisibles, como el campo magnético, campo eléctrico, el campo gravitacional también es invisible. ¿Cómo se detecta la presencia de un campo gravitacional? Con una masa, ¿verdad? Todas las masas caen porque la gravedad las atrae. ¿Cómo se detecta un campo eléctrico? Con una carga. Si una carga se mueve, es porque hay un campo eléctrico. ¿Cómo se detecta un campo magnético? Pues con una corriente eléctrica. Usted tiene un alambre, ¿verdad? Este alambre le produce un campo magnético que es invisible. Entonces, ¿cómo se detecta que hay un campo magnético? Colocando una corriente. Si esa corriente se dobla, siente una fuerza, es porque hay un campo magnético. ¿Estamos? Y siempre la manera de calcular la fuerza va a ser esta, ¿verdad? Haciendo el producto cruz de un elemento de corriente que es un vector con el campo magnético. El campo magnético, jóvenes, este campo es el que provoca el alambre, la fuente. Es como en el caso eléctrico. ¿Quién es la fuente? La carga que genera el campo eléctrico. Y esta carga que aparece aquí, ¿quién es? La carga de prueba. La carga que me sirve para saber si existe un campo eléctrico. Entonces aquí, este elemento de corriente IDDS vendría a ser como el elemento de prueba, el que me va a verificar si existe un campo magnético en el espacio que hace que este alambre sienta una fuerza. Los campos magnéticos son más fáciles de detectar que los campos eléctricos, jóvenes. ¿Qué se necesita para detectar un campo magnético? Una brújula imantada, ¿verdad? Si la brújula se mueve, pues hay un campo magnético. Si no se mueve, pues no hay campo magnético, ¿verdad? O sea que los campos magnéticos son más fáciles de detectar que los campos eléctricos. ¿De acuerdo? Aunque aquí no nos hemos metido al tema del magnetismo todavía en la materia, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de corrientes, de corrientes. ¿Estamos? Bien, jóvenes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, aquí pueden ver otra imagen, otra perspectiva. Tenemos dos alambres filamentales que transportan corrientes paralelas, I' e I. Fíjense bien, aquí la fuente de campo es la corriente I. Olvidémonos aquí de la prima, ¿verdad? Esto. Pongámosle corriente I nada más. Aquí la fuente de campo es la corriente esta I. Miren, miren las vueltas. Esas vueltas representan al campo magnético que se dibuja con la mano derecha, ¿verdad? Los 4 dedos de la mano derecha van en la dirección de esas vueltas. Entonces, en el lugar donde está ubicado este alambre, pongámosle alambre 1, alambre 2. El alambre 2 va a sentir una fuerza de atracción, miren. Ese vector rojo que apunta hacia abajo es la fuerza producto del campo magnético en el cual está sumergido este alambre. O sea, aquí ustedes dibujan un elemento de corriente. Ese elemento de corriente sería IDDS, que apunta en la dirección de la corriente.
Si usted usa la mano derecha, hace el producto cruz I de DS. I de DS cruz B. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? I de DS cruz B. El pulgar apuntaría hacia abajo, en la dirección de F. Bien. Entonces, esa va a ser la idea, jóvenes. Nosotros vamos a asumir, ¿verdad?, que los dos alambres están fijos en el espacio. Vamos a asumir de que los alambres no se mueven. O sea, para que eso suceda, tenemos que tener una fuerza mecánica que esté deteniendo a los alambres, ¿va? Porque de lo contrario, los alambres se moverían. ¿Estamos? Bien, muchachos. No sé si tienen preguntas. Voy a detenerme por aquí el día de hoy. La idea solo era dar una introducción a lo que es el campo magnético, ¿verdad? Ya la otra semana vamos a realizar algunos problemas sobre campos magnéticos. Bien, entonces vamos a finalizar el día de hoy. Nos veríamos